quiero hablar de un tema que me impactó mucho y que sé que me bendijo de una manera tremenda. Y así como me bendijo, yo sé que los va a bendecir a cada uno de ustedes. Y yo lo invito a que usted abra primero su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, porque quiero hablar de un tema que le he colocado como título conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Y hoy estamos terminando esta serie que sé que, que fue de muchísima bendición y vamos a seguir profundizando en otras cosas que nos van a bendecir. Dice Hechos capítulo 13, versículo 22, espero que usted también lo tenga. Dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y quiero que usted repita eso conmigo: quien hará todo lo que yo quiero. Mi querido amigo, escúcheme esto, no hay mayor halago. No hay mayor halago que ser recordado como una persona conforme al corazón de Dios. Yo creo que es lo más hermoso que le pueden decir a uno, y sobre todo viniendo del mismo Dios, viniendo de los siervos del Señor, viniendo de los hijos de Dios, que le digan a uno que uno tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso fue lo que Pablo aquí en la palabra nos muestra, fue lo que Pablo le dijo, escúcheme, lo que Pablo le dijo de un hombre como tú y como yo. Estaba predicando en la sinagoga, allá en Pisidia estaba predicando, y Pablo se refiere a este hombre, a David, que es un hombre como usted y como yo, y eso usted tiene que tenerlo claro. Por eso dice que en Hechos 13, 22, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y hoy yo quiero que veamos la tipología que está en uno de estos personajes impactantes del Antiguo Testamento, en este caso David. Yo quiero que veamos esa tipología. David era un adorador, escúcheme, era un adorador, era un salmista, era un pastor, era un rey, pero sobre todo eso, escúcheme esto, sobre todo eso, David era también un pecador. Sí, un pecador como usted y como yo. David era así. Sin embargo, David tenía una característica muy puntual, que es la que yo quiero que usted hoy la entienda. Y es que David, cuando cometía esos pecados, era tocado, y David se humillaba delante de la presencia de Dios con todo su corazón. Se humillaba con todo su corazón delante de Dios y después obedecía a lo que Dios pedía. Ahora quiero decirle este hombre, David, no sentía remordimiento. Él sentía arrepentimiento. Porque quiero que usted tenga claro esta diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El primero, o sea, el remordimiento, te produce cierto tipo de tortura durante un tiempo. Pero luego esa tortura pasa, se olvida y sigue igual. En cambio, el arrepentimiento produce en ti un toque tan fuerte que te obliga a cambiar, que te obliga a tomar otro camino diferente del camino que ibas. Por eso es una diferencia tremenda entre remordimiento y arrepentimiento. Usted puede tener tal vez remordimiento por algo y vivir en ese remordimiento, con ese dolor, con ese toque como tal, pero luego pasa y usted sigue igual. Pero si usted no es tocado en arrepentimiento, usted no va a cambiar. Usted va a seguir igual
y entonces no va a recibir realmente lo que Dios quiere que tú recibas. Y yo quiero decirle hoy algo muy puntual. Y es que mucha gente que es llamada o que se hace llamar hija de Dios, mucha gente que está en los caminos de Dios, que va a las iglesias, etcétera, 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 ha experimentado, mi querido amigo, ha experimentado un remordimiento de la vida que llevaba, de las cosas que llevaba, de las cosas que hacía. Y entonces ese remordimiento ha producido un tipo de tortura en su corazón, un tipo de dolor en su corazón. Y a lo mejor dura por un tiempo, pero luego pasa y ya como que nos sentimos tranquilos, como que nos sentimos contentos, seguimos adelante y pensamos que realmente estamos en los caminos del Señor y haciendo la voluntad de Dios. Pero no es así. Y es ahí donde yo quiero que usted hoy entienda bien claro que una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando usted es tocado de tal manera que usted se postra delante de Dios y dice: Señor, perdóname por lo que hice, no quiero seguirlo haciendo, quiero tener un cambio. Y se nota el cambio en tu vida. Y empiezas, como dice ahí la palabra, lo que dice en Hechos 13, que es lo que me impacta a mí. Al final dice: ¿quién hará todo lo que yo quiero? Y empieza usted a hacer lo que Dios quiere que usted haga. Y esto es importante que usted lo tenga en cuenta, mi querido amigo. Hoy que está usted ahí mirando, diga conmigo en esta hora: Señor, produce en mí un arrepentimiento genuino, un cambio real, que yo pueda realmente experimentar ese encuentro personal contigo que transforme mi vida y que me haga ser una persona que te obedezca en todo lo que tú me mandes. Ahora, quiero decirle esto: después de la desastrosa época de los jueces, nos adentramos en la época de los reyes, y con este rey vamos a apuntar, con este rey vamos a empezar a enfocar nuestro tema del día de hoy, a irnos hacia el Rey eterno, hacia el Rey de Reyes, hacia nuestro excelso Señor Jesús. Porque hoy quiero hablar de lo que es la tipología de David y Jesús. Cómo realmente David es tipo de Jesús. Y yo quiero que usted entienda qué es lo que el Señor quiere de usted y de mí. Que seamos esos David, como yo siempre lo he dicho, porque usted y yo somos la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Y entonces tenemos que también irnos enfocados a ser como Jesús quiere que seamos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hoy vuelvo a repetir, quiero hablarles de David como tipo de Cristo. De David como tipo de Cristo. David, creo que usted lo ha visto en la palabra, pero si no se lo repito, David fue hijo de Isaí y fue bisnieto, escúchele, fue bisnieto de Boz y de Ruth, de ese que aparece en la Biblia ahí, de esa mujer que aparece en la Biblia ahí, Ruth, en el libro de Ruth. Él fue bisnieto de Boz con Ruth. Nació en una población llamada Belén de Judá. Y no es casualidad que haya nacido allí, porque 1000 años después, el profeta Miqueas lanzó una palabra tremenda relacionada con esa ciudad. Dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice esta palabra. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, lanza una palabra donde
donde se especifica dónde nacería el Salvador. Dice así: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, Belén queda a escasos 4.7 millas, o llamémoslo así los que trabajan en kilómetros, a 8 kilómetros al sur de otra ciudad llamada Jerusalén. Y a 0.4 millas o 800 metros sobre el nivel del mar, y a 0.7 millas o 1200 metros sobre el Mar Muerto, al lado del Mar Muerto. Y allí se halla esta ciudad llamada Belén, cuyo nombre, Belén, significa, y usted ya lo sabe, casa de pan. Y mire qué hermoso es esto, porque en ese mismo lugar, en esa misma ciudad donde nació David, después nace el pan de vida, que es Jesucristo. Allí en esa ciudad nace el mismo Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7, y usted lo sabe, pero me gusta a mí volver a la palabra para que usted esté atento. Lucas capítulo 2, verso 4 al 7, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿La ciudad de quién? De David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y luego dice el verso 11 del mismo Lucas 2, luego dice el verso 11: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. David, a pesar de no ser reconocido por los suyos, a pesar de no ser reconocido por su propia familia, a pesar realmente de no ser reconocido por los más cercanos, y siendo, por decirlo así, el peor considerado y menospreciado, incluso por el rey Saúl, llegó a ser David el primogénito de Israel. Y usted dirá, ¿verdad? Claro, David llegó a ser el primogénito de Israel. Y dice en el Salmo 89, 27, Salmo 89, 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y ahí en este pasaje está hablando del rey David. O sea que David fue considerado el primogénito de Israel. Un humilde pastor, un humilde hombre que posteriormente fue rey y gobernador, y quien apunta y señala y nos dirige a aquel que primeramente vino en humildad como Salvador y como un gran pastor. Y el mismo David escribe en el Salmo 23, describe a Dios como ¿quién? Como el gran pastor, como el gran pastor. Ahora, a mí me impacta algo. A mí me impacta que cuando se encuentra, por ejemplo, se encontraba Jesús con Bartimeo o con la mujer del flujo de sangre, o se encontraba con mucha gente, todos ellos le decían Jesús y decían hijo, o llamado hijo de ¿quién? De David. Hijo de David. Y decía, ten misericordia de mí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué llamaban así, hijo de David? Luego, ¿qué importancia tenía David? Luego, ¿por qué lo llamaban de esa manera? Porque Cristo es el perfecto cumplimiento de la profecía de la simiente de David, es decir, un descendiente directo de él y de su linaje. Y era llamado así como hicieron este Bartimeo. ¿Por qué? Porque Dios lo estipuló. Mire lo que dice 2 de Samuel 7, 12 y 16. David estaba cumpliendo con un acto profético. Y Jesús estaba cumpliendo otro acto profético.
Y se decía que Jesús venía de la simiente de David, porque David estaba predestinado para hacer cosas grandes. Y de David tenía que salir el Mesías. Mira lo que dice 2 de Samuel 7, 12 al 16. Segundo libro de Samuel 7, 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Y de quién están hablando aquí? ¿De quién levantará? Ahí le está diciendo a David, ¿de quién levantará un reino para siempre? Está hablando del Mesías. Está hablando de Jesús encarnado. Le está diciendo sencillamente a David, de ti voy a sacar una simiente que será rey para siempre. Que será rey para siempre. Y yo quiero que usted entienda algo, mi querido amigo. David fue un hombre humilde, pero David tuvo algo que me impactó a mí. Y yo leyendo y preparando este mensaje, yo leía y me impactaba que David era un hombre que obedecía a Dios. Y a mí me impacta lo que Pablo le dijo a toda esta gente allá en Pisidia, cuando le dijo, él hará todo lo que Dios decía, porque lo ha escogido el mismo Dios. Y esa es la característica de toda persona, escúcheme, que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Es esa característica tremenda de toda persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Que está dispuesto, primero, a arrepentirse. O sea, hacer un cambio de vida. Hacer un cambio. Que la vida que llevaba, que las cosas que hacían, que lo que realmente sabía que no lo bendecía, ya no quería hacerlo más. Y hoy me duele, y tengo que ser honesto, me duele ver tantas personas que dicen que son hijas de Dios, que van a las iglesias, y cuando Dios les exige algo, cuando Dios dice a través de su palabra que tienen que hacer algo, que tienen que obedecerlo de esta manera, lo dudan. Y toman a lo último sus propias decisiones y terminan haciendo lo que a ellos les parece que deben hacer. Y por eso cuando yo digo que usted y yo somos la imagen visible del Dios invisible, usted tiene que examinarse. Usted tiene que examinarse porque así como David era tipo de Cristo, usted tiene que ser una persona que al obedecer a Dios llegue después a ser realmente a la estatura de Jesús. Llegue realmente a ser como Jesús quiere como Dios quiere que usted realmente sea. Pregúntese por un momento en este momento, si Jesús era llamado el príncipe de paz, ¿usted cómo es llamado? ¿Usted es llamado realmente una persona de paz? ¿Usted es llamado realmente una persona de testimonio? ¿Usted es llamado realmente una persona conforme al corazón de Dios? O sea, un hombre dispuesto a obedecer a Dios en lo que Él pida y de la manera que Él pida. ¿Usted está dispuesto a eso, mi querido amigo? Porque es ahí donde yo quiero que usted entienda lo que hoy Dios está hablando. Escúcheme algo. Algo que vivió David y que fue algo tremendo y que usted y yo lo conocemos es la famosa batalla que enfrentó David ¿contra quién? Contra Goliat. La famosa batalla que enfrentó David contra Goliat. Y esta batalla apunta
a lo que Cristo hizo más adelante. A lo que Cristo hizo más adelante. Apunta a eso. Y usted tiene que ser consciente de eso. De esa batalla. Y en esa batalla aparece David enfrentándose a un hombre que producía temor, que producía pánico, que producía angustia a todo un pueblo. A todo un pueblo. Un hombre de 10.6 más o menos pies de alto. O sea, 3 metros con 20 centímetros más o menos. Y producía temor, producía angustia, producía escozor. Y se enfrentó David, o sea, un hombre, escúcheme, un hombre que dejó su confort. Porque David era el preferido en ese momento, allá estaba en su casa. Estaba tranquilo en su casa, él prefería estar pasteando sus ovejas, pastoreando sus ovejas. Él quería estar más bien allá quietico, pero en ese momento él prefirió dejar, escúcheme, y lo digo de esta manera, la comodidad de cuidar sus ovejas, de estar allá con ellas, de no meterse en ningún otro problema, sino defenderlas. Para llegar ¿a qué? A defender a todo un pueblo y enfrentarse a un adversario que estaba tratando de acabar al pueblo de Dios. Y David lo hizo porque le interesó más defender, escúcheme, defender al Dios de la gloria, defender lo que el Dios de la gloria representaba en esta tierra, no defenderse a él, no defender sus gustos, sino defender al Dios de la gloria o lo que el Dios de la gloria representaba y defender a su pueblo. Y decidió pararse en el pie de lucha y enfrentarse ¿a quién? A ese Goliat. A ese Goliat que producía miedo, que producía temor. Ahora, escúcheme, el mismo Señor se refiere a este acontecimiento también. Cuando Él lo lleva a Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí están hablando de dos acontecimientos. Uno, el primero, que fue lo que hizo David. Y el segundo, lo que representó Jesús. Jesús ya no se enfrentó, escúcheme, Jesús ya no se enfrentó a un gigante llamado Goliat. Jesús ya no se enfrentó a ese Goliat. Jesús se enfrentó ¿a quién? A otro gigante. Tremendo, al gigante de la muerte. Jesús se enfrentó al gigante de la muerte. Jesús se enfrentó a ese gigante que producía temor, que sigue produciendo temor a mucha gente. Y ese Jesús se enfrentó a ese gigante, ¿para qué? Para que con su muerte venciera a la muerte. Para que con su muerte venciera a la muerte. David se enfrentó a un gigante llamado Goliat. ¿Para qué? Para que su pueblo fuera ¿qué? Levantado. Para recibir la salvación en ese momento. Y que su pueblo fuera reconocido como el pueblo del Dios, del soberano. Pero muchos años después, Jesús venció también a ese otro enemigo de la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos libres de esa muerte y de esa esclavitud. Jesús murió para hacer morir a la muerte. Escúcheme, Jesús murió para hacer morir a la muerte. Mientras David le cortaba la cabeza a Goliat por su propia espada, lo verá usted ahí en 1 Samuel 17:51, dice que David dice que mientras él se ponía y mostraba eso, y mostraba cómo lo había liberado, dice la palabra que Jesús después hizo lo mismo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mi querido amigo, David fue a la lucha y venció por el pueblo hebreo. David, escúcheme, David fue a la lucha y venció por el pueblo hebreo. Cristo fue a la cruz y venció por todo aquel que en él creyera.
Jesús cumplió la profecía que está en Oseas, capítulo 13, versículo 14. Oseas, capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Mira lo que dice ahí. Oh muerte, yo seré tu muerte. David, escúcheme, simboliza o tipifica a Cristo porque David vivió acontecimientos que estaban profetizados y que después viviría Jesús en su propia carne. Y Jesús viene de la descendencia de David. Y lo que experimentó David y lo que hizo David tipifica lo que más adelante haría nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la victoria de Cristo sobre nuestro enemigo es su victoria y es mi victoria. ¿Qué hizo? Escúcheme, ¿qué hizo el pueblo cuando David venció a Goliat? ¿Qué hizo el pueblo? Se sintió bendecido y él tomó el pueblo la victoria como si fuera de él. El rey Saúl tomó la victoria como si fuera de él. Los hermanos de David tomaron la victoria como si fueran de ellos. El pueblo mismo tomó la victoria como si fuera de él. Ahora que Cristo venció a la muerte, venció a Satanás, derrotó a Satanás, el pueblo, sus hijos, los que hemos creído en el Señor, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, debemos apropiarnos de esa victoria. De la misma manera que hicieron ellos y fueron a perseguir a los enemigos y luego de perseguirlos se apoderaron de todas sus bendiciones, las trajeron hacia Israel. De la misma manera usted debe entender que Cristo venció a la muerte, venció al enemigo, destruyó a Satanás realmente y que Él ya no tiene parte ni memoria en usted ni en mí y que ahora usted y yo somos libres para seguir guerreando, para seguir luchando, para seguir creyendo que en Cristo somos más que vencedores, mi querido amigo. Que usted no es una persona, hermano, que tiene que vivir en temor, que tiene que vivir en angustia, que tiene que vivir en frustración, porque ahora Cristo con su muerte venció a la muerte. Y con su resurrección destruyó a Satanás. Y Satanás, aunque lo siga molestando a usted, ya no tiene poder para usted. El único es que usted le dé puertas de entrada, que usted le permita, que usted acepte lo que Él quiere hacer para usted. Por eso lo que David hizo en su época tipifica lo que Jesús haría posteriormente. La libertad, la salvación que David les permitió, o Dios por medio de David les permitió al pueblo hebreo, al pueblo israelita, es la misma que después Jesús nos permitió en la cruz del Calvario a usted y a mí. Con la diferencia de que ahora en Cristo podremos tener vida o tenemos vida eterna para gozarla con Él, para vivirla con Él. Por eso ahora usted puede cantar en este momento y gritar con júbilo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que está ahí escrito en 1 Corintios 15, 55. Usted lo puede decir con toda tranquilidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? David testificó públicamente la victoria exhibiendo a su enemigo derrotado. Mire, en 1 Samuel 17, 54 al 57, se lo leo. 1 Samuel 17, 54, dice: y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. ¿La trajo a dónde? A Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. El rey le preguntó: ¿y quién es ese joven? Es más, si usted mira toda la historia, se le había olvidado a Saúl porque Saúl ya lo conocía. Saúl ya sabía quién era él, pero había pasado tanto tiempo que ya se había olvidado de quién era él.
Pero aquí dice que manda a llamar a ese hombre, a ese David, a ese jovencito que había destruido, que había matado al filisteo. Y cuando llega ese jovencito delante del rey y delante de todo el pueblo, llega con la marca de la victoria en su mano, con la cabeza de Goliat. Mi querido amigo, asimismo Cristo humilló y avergonzó y exhibió públicamente a sus enemigos, los cuales derrotó de una vez y para siempre en nuestro beneficio y para la gloria y honra de su nombre. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Escúcheme, yo quiero que usted entienda esta parte para que usted se apropie. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Querido amigo, hoy el Señor te está diciendo a través mío, es necesario que tú tengas un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, un corazón arrepentido, no con remordimiento. Un corazón arrepentido, dispuesto al cambio. Pero un corazón obediente a lo que Dios mande. Por eso hoy yo te estoy diciendo con todo mi amor. Vuelve a la palabra, vuelve a escudriñar la palabra. Por favor, saca tiempo, vuelve a escudriñar la palabra. Vuelve a sacar tiempo con Dios. Vuelve a estar tus buenos tiempos con el Señor en oración. Vuelve a hablar con Él, vuelve a alabarlo, vuelve a glorificarlo. Empieza a leer su palabra, empieza a obedecerlo. Cada cosa que ahí dice, empieza a ponerla en ti. Dile, Señor, perdóname porque tal vez no lo había entendido o no lo había hecho como tú quieres, pero ahora quiero hacerlo de la manera en que tú me dices que debo hacerlo. Si David pudo hacerlo, escúcheme, si David, que fue un hombre como usted y como yo, pudo hacerlo, y fue un hombre que se le dijo que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no me digas que tú no lo puedes hacer. No me digas que tú no lo puedes hacer, porque David era un hombre como usted y como yo. Debilidades tenía como usted y como yo tenía. Fortalezas tenía como usted y yo tenemos. Entonces no hay pretextos para decir que yo no puedo ser un hombre conforme, o una mujer conforme al corazón de Dios. Un hombre o mujer arrepentido y dispuesto a obedecer a Dios en lo que Dios manda. Jesús es el mejor y verdadero David, quien era la sombra de aquel que debía venir y que vino a hacer perfectamente su obra y vendrá nuevamente para consumarla. Mi querido amigo, cuando usted mire la palabra, mírese como uno de esos personajes. Yo cuando leo la palabra, hermano, cuando yo me meto ahí a escudriñar la palabra, yo me identifico con ellos, yo me meto como si fuera ellos. Yo digo, mira lo que hizo David, mira lo que hizo Julanito, mira lo que hizo Sutanito, mira lo que hizo. ¿Qué haría yo? Y entonces me veo de una manera diferente. Me veo de una manera totalmente diferente. Y puedo decirle, Señor, realmente tú eres mi Dios. Realmente tú eres mi Salvador. Por eso hoy quiero decirte, David era tipo de Cristo. Y yo quiero que tú, en la medida que tú crezcas en el conocimiento, llegues a la estatura de Cristo. Llegues a la estatura del Dios hecho hombre. Pero tú eres el que decide. No sigas ahora llenándote de argumentos. No sigas permitiendo que el enemigo te meta cosas en la cabeza. No sigas permitiendo que el enemigo haga fiestas contigo. Dice la palabra que ahora tú y yo tenemos la mente de Cristo, una mente renovada, una mente transformada, una mente llena del poder y de la autoridad de Dios. Pero
una mente que debe estar dispuesta a obedecer a Dios a la manera que Dios pida. No a tu manera, no a tu estilo, no a tu acomodo, no cuando tú quieras, sino cuando Él lo determine. Y cuando pases por valle de sombra de muerte, o cuando estés viviendo alguna situación bien tremenda, recuerda que Dios es tu salida. Recuerda que el Señor tiene para cada momento difícil una respuesta. A veces nosotros le decimos, Señor, sácame de este problema. Y el Señor dice, no te quiero sacar porque ese problema te va a traer madurez. Más bien pídeme sabiduría para atravesar ese problema. ¿Qué estás pasando en este momento? ¿Qué estás viviendo en este momento? Tal vez tú le has clamado al Señor y le has dicho, Señor, quítamelo, Señor, llévatelo de mí. ¿Y por qué no le dices, Señor, enséñame a cómo atravieso esta situación? Enséñame a cómo vivo esta situación. David lo hizo. Porque David cuando se metía allá con Dios, allá a solas con el Señor, Dios le hablaba. Y David decía cosas. Yo no sé si usted con verdad o con sabiduría ha leído los salmos. Si usted los ha leído como dice, con conocimiento, pidiéndole a Dios que te abra su mente. Y si os ha leído, usted se da cuenta que hay momentos, mire, hay salmos, le cuento algo, hay salmos que se escribieron que yo diría, yo no le podría decir eso a Dios. Pero ellos lo hicieron. Cuando le dijeron, Señor, pero muévete, ¿qué estás pasando? ¿Te has olvidado de mí? ¿Dónde estás? Y eran salmistas, y eran adoradores, y eran hijos de Dios. Y yo muchas veces digo, yo no podría decirle eso, no me atrevo. Pero cuando uno escudriña los salmos se da cuenta cómo Dios le hablaba a David y a las demás personas que escribieron allí también. Cómo Dios les hablaba, cómo Dios les decía. Y ellos obedecían. Lamentablemente ninguno de ellos obedeció de la manera en que David obedecía. Y hoy yo vengo a decirte, tú tienes que obedecer de la manera en que Dios quiere que tú obedezcas. Para que el mismo Dios te pueda decir que tienes un corazón conforme al de Él. Un corazón obediente, un corazón dispuesto. Estamos en los postreros tiempos, sí. Pero eso no quiere decir que porque estamos en los postreros tiempos no hay ya nada que hacer. Es donde más debemos hacer. Primero, consagrarnos más al Señor. Vivir más para Él y ser más como Él. Segundo, hablar de Él a mucha gente que lo necesita. Compartir a diestra y siniestra. Y tercero, esperar con gozo su venida, pero con la tranquilidad de que estoy haciendo lo que Dios me manda hacer. Por eso Jesús es el mejor y verdadero David, porque David era la sombra de aquel que debía venir. Usted es la imagen visible del Dios invisible en esta tierra, pero el que va a venir después va a ser mejor. Pero que la gente empiece a conocerlo, a ese que va a venir por medio de usted y por medio de mí. Que cuando nos vea pueda decir, este es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Cierra tus ojos un momento, querido amigo. Cierra tus ojos por un instante y habla con Dios en esta hora. Yo quiero que en esta hora usted pueda hablar con el Señor. Tal vez usted ha vivido, y le voy a decir esto y no se enoje conmigo, pero tal vez usted ha vivido una vida de remordimiento. Tal vez usted ha vivido una vida sin una entrega real al Señor. Tal vez usted ha vivido una vida sin que realmente usted haya tenido ese encuentro personal con Dios. Tal vez creyó haberlo tenido, tal vez creyó estarlo viviendo, pero hoy el Señor te está diciendo que Él quiere tener un encuentro personal contigo, que Él quiere decirte a ti con todo su amor que tú tienes un corazón conforme Él quiere que lo tengas.
Por eso hoy dile con todo tu corazón. Dile, Señor, yo te pido perdón, Padre de la gloria. Si no he entendido, si no he comprendido, si me he movido de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mis creencias y no de acuerdo a lo que tú realmente quieres que yo me mueva. Señor, hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús, yo quiero tener ese encuentro personal contigo. Señor, yo no quiero arrepentirme. Perdón, yo no quiero remordimiento. Yo quiero es arrepentirme de lo que yo he vivido, de lo que yo he sido. Mi amado, hoy díselo de todo corazón al Señor. Señor, produce en mí arrepentimiento. Produce en mí un cambio, Padre de la gloria. Señor, que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo sean hoy transformados realmente. Tal vez he caminado mucho tiempo. Mi querido hermano, así como estás, te voy a decir algo. Yo leyendo esta palabra en estos días, me he dado cuenta de cuántas cosas no conocía. De cuántas cosas no he vivido, de cuántas cosas no he experimentado. Y me he decidido delante de Dios a vivirlas, a experimentarlas. Porque quiero realmente ser un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso dile al Señor, no importa cuánto lleves en los caminos del Señor, no importa si eres ministro, si eres pastor, no importa. Hoy dile sencillamente al Señor, Padre, produce en mí un arrepentimiento genuino. Porque quiero realmente servirte. Porque quiero realmente ser un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Ser un hombre o una mujer obediente a tu palabra, como Pablo le dijo en la sinagoga en Pisidia, le dijo a la gente que cuando Dios escogió a David, lo escogió porque tenía un corazón conforme al de él y porque sabía que David lo iba a obedecer, dice la palabra, en todo lo que Dios pidiera. Hoy yo quiero que tú le digas al Señor, Señor, puede que sea difícil o no. Puede que sea complicado o no, puede que me cueste o no, pero ayúdame a obedecerte. Ayúdame a cumplir de la manera en que tú quieres que yo cumpla. Ayúdame a ser realmente ese hombre o esa mujer conforme a tu corazón, conforme tú quieres. Para que yo pueda caminar y por donde yo camine realmente refleje tu gloria. Para donde yo camine refleje tu amor. Para que donde yo camine refleje tu carácter, refleje tu misericordia. Señor, produce en mí algo nuevo, díselo al Señor. Que mi cara muestre la alegría de mi corazón. Dice la palabra que el rostro alegre está mostrando lo que realmente hay en tu corazón. Así que dile al Señor, Señor, hermosea mi corazón. Hermosea mi corazón para que mi rostro se hermosee. Hermosea mi corazón para que mi vida se hermosee. Señor, yo quiero ser realmente un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Y vivir conforme a lo que tú quieres que yo viva. Padre, perdóname si en mis circunstancias, perdóname si en mi caminar, Padre amado, he olvidado el obedecerte como tú quieres ser obedecido. Perdóname, te lo pido de todo corazón, Señor. Hermano, díselo con todo tu corazón. Yo le he dicho al Señor en estos días, Señor, perdóname si aún como pastor he olvidado o no he sido como tú quieres que yo sea. Porque yo quiero ser un pastor conforme al corazón de Dios. Tener el corazón de Dios hacia las ovejas. Tú díselo al Señor. Señor, yo quiero tener un corazón conforme a tú quieres que yo tenga para ser un verdadero hijo tuyo y mostrar tu gloria a las naciones. Padre, te doy gracias porque sé que tú estás haciendo obra hoy. Te doy gracias porque sé que tú estás haciendo algo nuevo en mi vida en este día. Te doy gracias porque sé que tú estás haciendo algo, Padre, que va a transformar mi vida,
Pero al transformar mi vida va a transformar a todos los que me rodean. Y de ahí se extenderá para que podamos ser realmente esas imágenes visibles del Dios invisible en esta tierra. Padre, yo bendigo a cada persona, Padre amado, que está viendo esta transmisión. Yo bendigo sus vidas, Padre amado. Yo pido en el nombre de Jesús que seas tú hoy tocando el corazón de cada persona que está ahí en transmisión, Padre amado. Señor, que cada persona que ha experimentado soledad, angustia, frustración, que están experimentando alguna enfermedad, que están experimentando algún problema, alguna dificultad, hoy sean tocados por el poder del Espíritu Santo. Hoy en el nombre de Jesús declaro vida sobre cada persona que está allí. Declaro libertad sobre cada persona que está allí, Señor. Hoy declaro, Padre amado, que prodigios, señales y milagros ellos verán en sus propias vidas. Hoy declaro, Señor, que lo que estaba callado empieza a hablarse. Hoy declaro, Padre amado, que lo que estaba cerrado hoy se empieza a abrir. Y no lo declaro por declararlo, digo porque la palabra de Dios dice que todo lo que le pidamos a Dios en oración creyendo y en el nombre de Jesús será hecho. Y hoy yo creo que tú estás haciendo una obra. Hoy yo creo que tú estás tocando cada corazón de cada persona que hoy nos está mirando, Padre amado. Hoy yo creo que tú estás tocando ese corazón, Padre amado, y que tú estás transformando, Padre amado. Que tú estás llenando de vida a aquel que ya no tenía o que dudaba en que tenía una vida divina. Hoy yo creo que tú estás haciendo una obra, Padre. Hoy yo oro por cada persona que está tal vez en una enfermedad. Hoy yo oro, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Padre amado. Hoy yo te pido que seas tú obrando por Kevin allí en el hospital donde está, Padre amado. Que seas tú, Señor, poniendo tu mano sanadora sobre este varoncito, Padre amado. Que seas tú, Señor, llenándolo de vida ahora y vida en abundancia. Yo oro por Martis allí donde está, Padre, declarando bendición sobre su vida, declarando sanidad sobre su cuerpo. Yo oro por cada persona, Padre amado, que está allí postrada. Oro por mi hermana Marina en el nombre de Jesús, declarando vida ahora sobre sus huesos, sobre sus músculos. Hoy declaro vida sobre ellos, Padre. Y oro sobre cada persona, Padre, que necesita restauración en sus matrimonios, en sus hogares. Yo declaro en el nombre de Jesús, basado en tu palabra, diciendo que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Hijo se cumplirá. Hoy yo te pido, Señor, que tú restaures los hogares en el nombre de Jesús y que traigas bendición a cada vida, Padre amado. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús tu vida en abundancia sobre cada persona que nos está mirando, Padre. Y que ellos serán realmente la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Padre, yo declaro, Señor, para tu gloria, que Community Life, Señor, se siga levantando, Padre amado. Que cada miembro de esta iglesia, sea online o sea en vivo, Señor, o sea aquí con nosotros, será llena del poder del Espíritu Santo y que la unción pudrirá todo yugo de esclavitud y mentira que hay sobre sus vidas, Padre amado. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra dice, Señor, que nunca una promesa llegará vacía. Y tú tienes muchas promesas para nosotros. Señor, te doy muchas gracias, Padre de la gloria. A ti sea todo el honor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Solo para ti, mi Cristo amado. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Si puedes dar un aplauso al Señor, dáselo con gozo, con alegría. Cree que Dios hizo una obra, que seguirá haciendo una obra en tu vida y que vas a verlo. Con tus propios ojos vas a verlo. Lo que Dios hará y te sorprenderá por amor a Él en tu vida. Mi querido amigo, me despido de usted en esta hora recordándole que esta semana usted nos puede oír a través de lademirradio.com a las 7 de la noche. Nos puede oír en la de mi radio. Y que también puede entrar a SoundCloud o a nuestras redes sociales para volver a ver estas emisiones, para que usted pueda también compartir. El próximo martes confiamos en Dios que podamos estar a las 7:30 en nuestro tiempo con Dios. En nuestro tiempo con Dios, donde sabemos que hay una palabra que bendecirá tu vida, un tiempo de oración, un tiempo de comunión con el Señor, y que nos volvamos a encontrar el próximo domingo a las 11 de la mañana, ya en el mes de marzo del 2021, donde creemos que Dios seguirá haciendo cosas grandes y asombrosas por cada uno de nosotros. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios
les dé más y más cada día de su abundancia. Los amo muchísimo y nos vemos. Nos vemos. Y no se olvide, nuestras redes sociales dispuestas para usted. Un gran beso a cada uno de ustedes.